Dar las gracias a la organización del Congreso. Tengo que mencionar especialmente a Elsa Perdomo, a María Inés Burset, a Rafael Bertarelli, a Margarita Lorenzo de Reizábal y, como no, a Guillermo Bertisolo, que está aquí con nosotros también. Muchas gracias, porque habéis hecho posible, con este gran esfuerzo que supone organizar a nivel intercontinental toda esta jerarquía de conferencias, esta estructura, y gracias a eso estos 4 días prometen que van a ser, pero desde luego ayer fue absolutamente impresionante. Así es que mi agradecimiento para vosotros por haber querido contar conmigo en la conferencia, y doy paso también a esta conferencia. Voy a compartir pantalla. Vamos a compartir el audio también. Aviso que vamos a escuchar mucha música, así es que si alguien tiene los micrófonos muy sensibles, por si acaso salta algún sonido un poquito más alto, que lo tenga a mano, que somos todos músicos, músicas y muy sensibles al sonido. Entonces lo aviso para que puedan estar prevenidos. Bueno, la conferencia es titulada Procesos de aprendizaje con el cuerpo y la autorregulación dentro de la tradición oral. Y para eso voy a explicar un poquito, no sé si ahora mismo se ven todas las diapositivas. Ahora ya está la presentación. En el momento en que comparto pantalla ya solo les recibo por audio, ¿vale? Entonces, cualquier mensaje, si es en el feedback, me lo quieren dar en audio, fantástico. Sí, está bien. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, la idea sería presentar, en primer lugar, algunas nociones con respecto a qué parte de la tradición oral me voy a referir, que es fundamentalmente a la del flamenco de tradición oral, que es en la que están enfocadas mis investigaciones. Y eso no quiere decir que sea excluyente, quiere decir que seguramente hay muchas cuestiones que ustedes como investigadores vean asemejadas a otras tradiciones orales dentro del folclore. Pero me voy a centrar en la del flamenco e iré desvelando un poquito en qué motivos. A continuación, presentaré algunas ideas estructurales comparativas entre culturas de aprendizaje, que sería la de la música clásica de tradición centroeuropea, la del jazz y la del flamenco de tradición oral, no como géneros musicales, sino como culturas de aprendizaje, y explicaré en qué consiste para ser una cultura de aprendizaje. Y finalmente ya me centraré, ya haré un poco el zoom en esos procesos de aprendizaje en el flamenco, que abarcan pues todo el sistema de aprendizaje. Como vemos, no está solo situado en el cerebro, sino que conecta con toda la médula espinal en cualquier aprendizaje que hacemos, pero hay algunos que activan más que otros. Entonces, fundamentaré un poco la idea en ese sentido. Comenzando con el primer punto, en la definición del flamenco, como yo sé que ahora estamos conectando con los compañeros también de Iberoamérica, y que a lo mejor estaría bien hacer una pequeña explicación, aunque sea breve. Es un género un momento en el que se fusionaron determinado tipo de culturas en toda la zona del sur de la península ibérica y el este. Si vemos ahí la península ibérica y nos centramos en esa sección, hay ciudades que son capitales como Jerez de la Frontera, Sevilla, Cádiz, que son como un epicentro en el que se estaba generando el caldo de cultivo para el fenómeno que se llamaría a posteriori flamenco. Yo creo que mejor escucharlo directamente, porque es un proceso de cross-hibridación, escucharlo de uno de los grandes maestros, como fue Paco de Lucía, en la guitarra, y que, como verán, está en inglés porque, desde luego, hasta bien reciente, no ha habido un interés dentro de la propia península ibérica en este fenómeno del flamenco. Es algo que se está viendo un poco en los últimos años, pero el interés ha sido siempre casi más desde fuera, y de hecho las publicaciones que tenemos están siempre más en el ámbito anglosajón, porque hasta ahora no se le prestaba mucha atención aquí. Entonces vamos a escuchar a Paco de Lucía directamente definiendo qué es flamenco. I can tell you that the flamenco comes from Andalusia. In Andalusia we had a lot of influence of
cultures, different cultures, we was colonized for everybody, and everybody lived there, part of the culture. And the last people who was in Spain was the Arabs. They was 800 years. I think we have a lot of the Arabs in our music, a lot of the Jews too. And the Gypsies, they came 500 years ago. They get this music and they put on it their personality, their feelings. So it's difficult to say what is flamenco. It's part of a lot of cultures. You know? Bueno, algunas investigadoras como Lola Fernández Marín han definido este género musical como música tradicional urbana en vez de música popular urbana por ese vínculo con la raíz. Y la UNESCO es un empuje, pero no ha sido hasta 2010 que ha reconocido el flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad. El flamenco podemos apuntalar como tres partes o tres secciones que son fundamentales, que son el cante, el toque y el baile. Yo me voy a centrar fundamentalmente en el cante y el toque, que son las partes más centradas en lo que sería el fenómeno musical. Y ahí me gustaría mostrarles una pequeñita, una muestra de Estrella Morente, una de las grandes cantadoras de flamenco, definiendo también lo que es flamenco. My journey starts in the very heart of the Costa del Sol, where I've come to meet Spain's biggest flamenco star. Estrella Morente stands at the pinnacle of an art form that has little in common with the tourist cliché. Es Viernes Santo en Sevilla, la de los peines está en los barcones. Atavía con la mantilla y el pelo lleno de flores, Pastora está en un balcón, la Macarena se para enfrente y se oye un hilillo de voz. Y un hilillo de voz muy fino que se quiebra con el aire. Y la gitana se tiembla, los sirios bailan el cante. Y esa garganta de oro tenía que estar bendecida por todos los astros del cielo. La guardan como un tesoro y a veces se escucha en el universo. ¿Qué es el flamenco para ti? El flamenco para mí es Andalucía, pero también es muchos otros lugares. El flamenco creo que tiene raíces en todo el mundo. Pienso que el que conoce el flamenco forma parte de él desde el primer momento y a nosotros nos conoció el flamenco desde hace mucho tiempo. Bueno, Estrella Morente desciende de una familia donde todos se dedican al cante y bueno, es como que se sienten bendecidos, ¿no? de pertenecer al ámbito del flamenco. Luego tenemos el toque y además con esta pequeña muestra que les voy a hacer de Pepe Habichuela, que ha sido uno de los grandes guitarristas también del panorama flamenco, quiero también ver los contextos donde se generaba el flamenco dentro de cuevas, por ejemplo, del Albaicín, en Granada, para que entiendan un poco cuáles son los entornos. Maravilla. Qué maravilla. Aquí no necesita calefacción. Aquí hace frío en el verano y calor en invierno. Aquí había un dormitorio y aquí había una cortina que separaba el dormitorio y bailar, pues bailábamos ahí en la cueva. Ahí no estaba la barra no estaba. Yo tocaba aquí y he bailado con tu padre. Y él ha tocado aquí y con mi padre, que era el que llevaba la zambra.
Bueno, y por último, el baile, en el que, como ya he dicho, no voy a adentrarme mucho más porque además hay personas que son muchísimo más especialistas en ello, y voy a describir un poco lo que es el eje conductor a todo el flamenco, que es ritmo, ritmo y ritmo. Nos pongamos en el ámbito de cantar, en el ámbito de tocar, digamos que el ritmo es como un eje fundamental sin el cual no tendría sentido. Les quiero comentar algunas cuestiones, algunos apuntes sociológicos, porque parece que el flamenco se asimila mucho a los ciudadanos españoles de etnia gitana, a la comunidad gitana, pero lo cierto es que hay muchísimas personas, de hecho en el origen hay muchas personas que no eran de etnia gitana, que son lo que se llaman aquí payos, o como la etnia gitana denomina a los que no son de etnia gitana. Y son grandes profesionales y han estado en el origen, o sea que realmente no es que pertenezca o que se asimile, aunque algunas veces haya personas que sí lo hagan, ¿no? Y poniéndoles en contexto, sabiendo que la población española ronda los 48 millones de habitantes, la comunidad romaní en España es en torno al 1,87% del total. De esa comunidad tenemos unos márgenes que son aproximadamente un 60% de analfabetismo en mayores de 16 años y un 10% de personas que han completado la educación secundaria o la superior. Con lo cual nos podemos hacer una idea en qué contextos, a partir del vídeo también que les estoy mostrando, se encuentra un poco parte del germen, ¿no? de este tipo de cultura de aprendizaje. La comunidad gitana tiene una entrada muy temprana en el mercado laboral, por lo tanto aportan mucho al Producto Interior Bruto del país. Y luego está un poco el cómo se considera la comunidad gitana dentro de la cultura española, en el que nos debatimos a veces entre asistencia social o guetos, porque a veces esas asistencias sociales se convierten en reductos, como tenemos muchísimos ejemplos aquí en el país, ¿no? Podemos decir que hay una discriminación cultural y lingüística continuada de años y años y años, siglos, se podría decir, con respecto al pueblo gitano, y que se ve en niveles institucionales, como pueda ser en la RAE. No hay nada más que mirar la entrada a gitano dentro del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, o como el currículum de educación secundaria ha incorporado justo este año, el de 2022-2023, Historia y Cultura del Pueblo Gitano. Hasta ahora no existía. El desarrollo educativo del flamenco podemos decir que es fundamentalmente de transmisión oral, aunque en los últimos años se está viendo una incorporación a la academia, a los formatos académicos. En 1985 fue Paco Peña el que fundó la primera cátedra de guitarra flamenca, pero no fue en España, sino que tuvo que ser en Ámsterdam, porque en España no fue hasta 2 años más tarde que se fundó el primer curso de flamencología, que no de música instrumental ni de música cantada. Estamos hablando de que la música instrumental y la música cantada está entrando en la academia en los últimos años y desde luego con bastantes esfuerzos. Con un poco de suerte, el año que viene en la Universidad Complutense podemos estrenar este máster universitario en flamenco, aunque ahora ya vamos haciendo seminarios y vamos un poco integrándolo dentro de la comunidad académica. Pero mi pregunta es si es posible que este formato de aprendizaje oral, si esta transmisión oral realmente nos aporta algo a la academia. ¿En qué puede contribuir? Porque esto nos lo preguntan muchas veces, ¿no? Cuando queremos incluir el flamenco, es qué viene a aportar de relevante, que no esté en el parámetro de lo exótico, que no sea porque queda bien, porque es una moda, sino realmente qué es lo que aporta a las estructuras tan perfectamente estructuradas y formales dentro de la academia. Pues es algo que nos podemos ir preguntando, ¿no? De cara a lo que vamos a presentar ahora. Paso a la segunda parte de la presentación, donde hago una comparación de esas culturas de aprendizaje musical, como digo, culturas de aprendizaje, no géneros, porque el género puede ser utilizado en distintas culturas, donde vemos 2 polos, desde el polo más informal al polo más formal, y donde situamos
las culturas de aprendizaje musical, en el caso de la península ibérica, la música clásica como una de las representaciones de esa tradición centroeuropea que está totalmente asimilada dentro de las esferas académicas, dentro de los conservatorios, y en el polo opuesto, ese flamenco de tradición oral que se aprende fundamentalmente en las familias y en un contexto más en la calle y en las casas. En un punto intermedio de ese, o en algunas secciones intermedias de ese continuo, en la península ibérica podríamos situar el aprendizaje del jazz, que tiene cuestiones cercanas al ámbito académico porque intenta regularizarse, porque intenta establecer parámetros de evaluación y de calificación, pero a la vez mantiene cuestiones más cercanas a su origen, que fue de tradición oral, y que ahora mismo podrían quedar en representación, por ejemplo, las jam sessions, que son sesiones de aprendizaje, pero en las que digamos que el aprendizaje es un aprendizaje más cercano a lo informal, más de relaciones de trabajo, de conexión con otros músicos, con otras personas para el desarrollo profesional. Dentro de esa polaridad entre formal y no formal, lo que hemos hecho es hacer análisis de los que son los componentes de aprendizaje, como son las condiciones de aprendizaje o todo aquello que genera que se pongan en marcha una serie de procesos psicológicos de aprendizaje para llegar a una serie de resultados. Entonces serían las condiciones, los procesos y los resultados. Dentro de condiciones, pues cuáles son las fuentes de aprendizaje, cómo es la música en la comunidad, qué tipo de participantes, los lugares, cómo es la música en el día a día. Dentro de los procesos, pues cuestiones de intencionalidad, de metas, de planificación, de motivación, de atención, de transferencia de la información. Y dentro de los resultados, lo que vemos es que hay resultados notablemente distintos, como son los tipos de audición en unas culturas de aprendizaje y en otras, cómo es el tipo de práctica y cómo son los sistemas de evaluación, por ejemplo, cómo evalúan cuando algo está bien hecho. Además de ese tipo de procesos, condiciones y resultados, lo que analizábamos eran el tipo de representaciones externas, ya no las representaciones internas que nos preocupaban, pero las representaciones externas nos daban pie a poder preguntar sobre esas representaciones internas. Dentro de las representaciones externas las hemos clasificado según Pérez Echeverría y Scheuer, en las que son desplegadas en una dimensión temporal, como es el lenguaje oral, como es todo lo que es el movimiento gestual, y las que están desplegadas en una dimensión espacial. Dimensión espacial que generalmente es bidimensional, ahora ya por suerte tendemos a las tridimensiones, pero fundamentalmente en el aprendizaje se usan bidimensionales, y luego con mayor o con menor definición estructural. Yo creo que aquí un poco se hacen la idea de cuál es la estructura de análisis de esas representaciones externas, y vamos a mostrar un ejemplito de cómo los participantes de flamenco, de clásico y de jazz verbalizaban su idea sobre cómo se evalúa una buena performance. O sea, cómo se dan cuenta que lo que están tocando, que lo que están aprendiendo está bien. Y lo que veíamos es que en la proyección de las palabras utilizadas en el plano se generaban como tres ejes, o se condensaban las palabras en torno a tres ejes. Vemos ahí la cultura flamenca en el círculo rojo, la del clásico en el círculo azul y la del jazz en el círculo verde, y cómo las palabras se organizaban en torno a esos dos ejes. Los del jazz, por ejemplo, hablaban mucho de que algo está bien cuando se acerca a un criterio propio que han establecido, o cuando escuchan sus propias grabaciones y se dan cuenta que están bien, o mencionaban mucho la palabra feeling, sentimiento, sonido y la improvisación fluida. Mientras que cuando trabajábamos con los del flamenco veíamos que se basaban mucho más en una evaluación exógena, desde fuera, desde una mirada externa, en los modelos de referencia, pues como véase Paco de Lucía, los grandes guitarristas, el Tomate, el Maestro, por supuesto en la precisión rítmica, y en el duende, que el duende sería como una flow experience, como una experiencia de flow, pero más allá que Csikszentmihalyi, sería como una experiencia de flow en coordinación o con la audiencia. Tiene que haber una retroalimentación con la audiencia, no es una experiencia tan individual. El duende es una experiencia de satisfacción o de divertimento, de focalización, pero compartida.
Y finalmente veíamos que los aprendices de clásico se centraban mucho más en valorar que estuviera adaptado a un estilo en concreto, que fuera el criterio propio en combinación con el del docente, como un proceso un poquito más democrático, y en la comprensión del significado real de la pieza. Esto es algo importante dentro del clásico, que la pieza que estás tocando sea fiel al estilo y al significado real, como si tuviera un significado en sí mismo, ¿no? Básicamente podemos definir que estos dos ejes, en realidad lo que nosotros interpretamos es que se están dividiendo en una epistemología de, si ven en la parte superior, o más, un aprendizaje más basada en la acción, en el aprendizaje implícito, en lo sensorial, y en la parte inferior más centrado en lo simbólico, en lo explícito, en el aprendizaje explícito, verbal y analítico. Y en otro eje estamos teniendo en cuenta bien la autorregulación, cuánto gestiono yo mismo el aprendizaje que estoy realizando o cuánto necesito tener una mirada externa, una heterorregulación que me garantice lo que estoy aprendiendo, ¿no? O que me certifique lo que estoy aprendiendo. Y esto, si proyectamos en el plano las tres culturas, vemos como digamos, en el plano superior estaría el flamenco y el jazz más cercanos a la acción, a lo implícito, a lo sensorial, y en el inferior estaría el clásico más cercano a lo analítico, simbólico, pero a la vez más cercanos a la heterorregulación están el flamenco y el clásico, casi acercándose al medio, y el jazz totalmente a la izquierda, centrado en la autorregulación. Aparte del discurso, lo que hicimos es análisis de la postura de los aprendices y de la comunicación gestual, y lo que veíamos, si se dan cuenta en las tres imágenes, es que la postura dentro del clásico es totalmente ergonómica, de prevención de, digamos, de riesgos laborales, ¿no? O de posibles futuras lesiones, aunque eso no nos exime de, pero sí hay una conciencia de trabajo corporal. Vemos el levantamiento del pie, la postura abierta de brazos, la colocación del instrumento para que esté sostenida de una manera global por el cuerpo, y siempre el atril en medio, ¿vale? En la foto inferior van a ver que el guitarrista de flamenco tiene una postura también abierta, aunque pierna cruzada también abierta, y codo también abierto, hay un marco, ¿vale? Y en el aprendiz de jazz, sin embargo, vemos la postura totalmente distinta, es una postura más cerrada, piernas cruzadas también, pero cruzadas del todo, no en posición abierta, y mucho más hacia adentro, más nosotros interpretamos que más centrados especialmente en la introspección a partir de la improvisación. Aparte de los gestos, veíamos algunos elementos dentro de frecuencia, dentro de su discurso musical y gestual, que nos empezaron a llamar la atención, como es, por ejemplo, que los músicos de clásico, van a ver que hay dos tipos de cada uno, del clásico, del jazz y del flamenco, porque cogíamos polaridades más con un formato más tradicional y un formato más constructivo, porque estas culturas de aprendizaje no son homogéneas, tienen bastantes polaridades, ¿no? Entonces, intentamos hacer un trabajo que sea comparativo entre las culturas de aprendizaje, pero a la vez que permita ver los matices que hay dentro de cada una. Pero lo que sí era común es que los aprendices de clásico presentaban ejemplos musicales, pero siempre tocando en el aire, hacían air guitar, ¿vale? La guitarra seguía estando en el estuche, mientras que los músicos de jazz abrían el estuche y nos ejemplificaban con la guitarra. Entonces, si me estaban explicando, estoy tocando una escala mixolidia, cogían la guitarra y tocaban esa escala mixolidia. Y luego los flamencos lo que hacían era fundamentalmente estar con la guitarra desde el primer momento, sin separarse nunca de ella, y tocando constantemente sobre mi discurso, sobre el discurso de ellos, en medio del discurso, ¿vale? Y algo que era también curioso es cómo ese discurso se fusionaba con la guitarra, con el discurso musical, y además estaba apoyado por golpes de pie, ¿vale? Son elementos que van a ver que se puede presentar como una pequeña síntesis en que el flamenco presenta esa integración de discursos verbales y musicales. En el jazz veíamos muchísimo discurso verbal, con muchísimos ejemplos prácticos musicales, mientras que en el clásico observábamos fundamentalmente un discurso verbal, no tan extenso como el del jazz, pero muy desarrollado,
pero nunca sacaban la guitarra del estuche para tocar. En los procesos de aprendizaje les voy a mostrar algún ejemplito de esa fusión del discurso verbal y el musical en un aprendiz de flamenco. Es un ejemplito muy chiquitito, no hace falta tanto que presten atención al contenido, sino a cómo inserta el toque con el discurso verbal. ¿Y eso te lo sabes otra cosa o De nada, eso... de oírlo? Claro, tú escuchas música y al escuchar donde ya conoces el tema, los tonos, pues tú puedes formar cualquier cosa, si te saben los tonos, tuya. Ajá. Bueno, esto era un efecto que era muy común, el que empezaran, por ejemplo, rasgueando, te daban una explicación que iban acompañando musicalmente y finalmente la frase verbal quedaba incompleta y terminaban con el rasgueado de guitarra y prácticamente levantándose como, o sea, solo faltaba el aplauso en ese momento, ¿no? Era una performance integrada de música y parte verbal. Esto es un poco lo que yo interpreto como un embodied cognition, donde necesitan para expresar el discurso verbal un apoyo o a lo mejor al revés, el que estoy tocando y el discurso verbal se va hilando sobre lo que estoy tocando. Y hacían mención mucho en sus verbalizaciones, por ejemplo, Tomate es uno de los grandes guitarristas de flamenco en España, entonces dicen, Tomate es puro ritmo, tú tocas una falseta de Tomatito y no te suena igual, porque lo que él hace con todas sus notas, él entra en ritmo, como si estuviera bailando todo el tiempo. Hacen muchísima mención al fenómeno de bailar, cuando están tocando algo, se lo están imaginando realmente en movimiento. En los procesos de aprendizaje también veíamos mucho la segmentación y la reproducción del modelo, que en realidad la segmentación temporal y la reproducción del modelo es la base del proceso artesanal, pero lógicamente incluyendo las nuevas tecnologías de manera reproductiva porque la nueva tecnología ahí les juega a favor. Como vemos en esta verbalización lo grabamos así, despacio, así puedo tocarlo bien y como la pantalla del ordenador es grande, te lo hace más fácil que aquí en el móvil. O sea, es mucho más sencillo, te amplía el proceso y puedes avanzar mucho más rápido. Pero en realidad las clases individuales eran prácticamente mínimas. O sea, lo que más había eran clases colectivas diarias, así grupales, como estamos viendo. Y esas clases grupales tienen una duración de 2 horas y el maestro es el que se sale en mitad de la clase después de que él haga el calentamiento o hagan el calentamiento algún alumno avanzado. Él se va saliendo con alumnos poquito a poco para ir revisando algo específico que necesita cada uno, pero se vuelven a integrar luego en la sesión colectiva. La sesión colectiva diaria lo que fomentaba es que se generasen situaciones de aprendizaje espontáneo, bien antes, bien en medio, bien al final, se estaban generando situaciones, esto es en la entrada de la escuela, por ejemplo, y es un fuera de pista, digamos, no es dentro de una clase. También es verdad que ese contacto diario también hacía, bueno, no es que fuera la causa en ningún caso, pero es verdad que muchos de estos chavales abandonaban la secundaria porque ellos decían que su escuela real era este sitio, era este punto, ¿no? Donde ellos se sentían escuchados, donde se sentían que lo que hacían tenía un valor y donde entablaban ese tipo de relaciones. Entonces, por ejemplo, esta sentencia de practico el compás, si yo le digo a cualquier niña, que se refiere a una de sus hermanas o a las hermanas, ven y dame compás, que son las palmas, o a mis primos, que son los que más están conmigo, ellos no se cansan porque probablemente les gusta también. O sea, ellos se basan un poco en esa práctica constante basada en sus iguales, en los pares. No sé si este está puesto el vídeo. Aquí. Y es un poco lo que venimos a defender desde las teorías de inteligencia distribuida. Además, lo que hay es que dentro de que es un proceso muy artesanal y muy reproductivo, tiene espacios de improvisación que pudimos ver y detallar. Por ejemplo, cuando dice, deben ser cosas que me invento, hay cosas que tengo en mi cabeza y las busco y lo que suelo hacer es que me gusta pillar cosas e inventarme cosas. O este otro ejemplo,
que tengo que ir moviendo el... Me gusta tocar e inventarme cosas. Por ejemplo, yo no sabía cómo tocar jazz y viendo gente como esta, empecé a inventarme cosas. Son cosas que yo pienso. Quizá ellos solo me enseñan una escala, ¿sabes? Y yo toco cualquier cosa que quiera desde donde sea. O sea, ellos están basados fundamentalmente en un proceso auditivo y van fusionando ideas que van escuchando, que les gustan por copia de unos y otros. Hay una regulación, una autorregulación emocional a partir de la gestión emocional. Esos procesos de improvisación libre que ellos los insertan como a modo de sobrellevar una práctica reproductiva demasiado intensa. Entonces los necesitan como para tomar aire, ¿no? Son como unas digresiones. Aquí estamos haciendo una meta entrevista, es decir, estamos observando con el participante cómo había hecho una de esas improvisaciones y entonces le voy a preguntar qué es lo que has hecho ahí, ¿no? Y la sorpresa de él, que vamos a ver, de cómo se sorprende porque no son conscientes que están haciendo esas improvisaciones. Es muy difícil que ellos te lo puedan narrar porque a veces no se dan cuenta que la están haciendo. Hostias, ¿eh? ¿Cómo le metí ahí? ¿Cómo le metí ahí? ¿Qué has hecho ahí? Eso que parece que es una autorregulación está soportada o está sujeta con una emoción muy grande porque se descubren a sí mismos haciendo cosas. De hecho, cuando les preguntaba ¿cómo has aprendido esto? Para ellos a lo mejor tocar algo no era aprender, ¿no? O ¿cómo has improvisado esto? Necesitaban ver el vídeo para poder observarse desde fuera y decir, eso es una improvisación, ostras, lo que he hecho, ¿no? Y cómo eso les daba más motivación intrínseca. Pero el tema es cómo llegan a estos procesos, cómo comienzan a tocar la guitarra desde cero, qué ocurre en los años previos a esa instrucción ya guiada con un docente. Y les voy a poner algunos ejemplitos basados en fundamentos sociológicos, ¿no? De cómo hacen la integración del movimiento y las emociones dentro del ámbito social. Aquí tenemos una bebé de 6 meses que está agarrada por su padre y cómo en el contexto está desarrollando esos movimientos y la música. Su mano, asa, su mano, alza, y alza su pata. Yo vengo yo vengo gateando. Bueno, en realidad yo podría estar viendo siempre estos vídeos porque es impresionante el movimiento, que además es un movimiento que vemos que es simétrico entre las dos manos, con 6 meses, muy, muy desarrollado. Y está sujeta además en la caja torácica del padre, con lo cual la transmisión del sonido por vía ósea y de contacto corporal directa es muy potente y tiene el contacto visual de la voz femenina que puede ser la referencia, ¿no? Entonces son procesos que tienen muchísimo impacto emocional. Les pongo otro ejemplo de otro bebé. Este bebé ya tiene 2 meses, lleva pañal, por supuesto, está en un contexto absolutamente cotidiano y además es muy conocido en las redes ya aquí en nuestro país. Y en este caso es un varón, para que no vean que hay diferencias, por ejemplo, entre niños y niñas. La cara que pone, Pero baila bien. No estamos cantando el plante, pero estamos bailando. Estamos ni cantando. Pero aquí no, has dicho muy mal. Nada, fatal. Tiene que hacer la vuelta y después el replante y así. La fina vela, que la izquierda está siempre para allá. A ver, Antonio.
la precisión rítmica de los movimientos que están absolutamente encajados incluso en las contras de un bebé para tener dos años, pues es muy elaborado. La complejidad de movimientos se reconocen mucho dentro de los movimientos típicos del flamenco. Y luego, no sé si conocen la película Children of Flamenco, que me hizo reconocer la profesora Beatriz Hilari, que también es otra forofa del desarrollo musical infantil, y la cual grabó Caterina Hager en 2013, y les quería poner como dos fragmentitos, aunque tenga que salir del PowerPoint para el vídeo, porque vemos contrastados dos desarrollos un poquito más grandes que estos niños tan chiquitos. Son dos niños, Amos Lora y Morenito de Caño Roto, ya con 12 años, 12-13 años. Entonces voy a salir un momentito y les muestro este pequeño, este fragmento, si lo puedo hacer aquí fácilmente. A ver. Tendría que compartir aquí. No sé si ya ven la pantalla con vídeo. Sí. Sí. Vale, pues este es el primer fragmento de Amos Lora, que es un guitarrista muy joven, actualmente ya tienen 22, 23 años, creo. El flamenco lo puede tocar cualquiera, que tenga corazón y le guste. Y la verdad es que Amos es una excepción grande, ¿no? Porque está dotado de una técnica increíble, tiene el sentido de la creación, que eso es muy difícil en un niño. O sea, yo creo que Amos ha sido Dios el que la ha dado así, la ha tocado y le ha dicho, tú eres una figura de la guitarra. Con 2 años reconocía cualquier disco que le pusieras, si era Camarón, si era La Niña Pastori, El Potito, si era El Cigala, reconocía a todos los que cantaban, a todos los que tocaban, pero eso no con 4 o 5 canciones, con todos los discos que yo tenía. Yo creo que él es tan buen guitarrista ya, un poco por la mezcla de haber empezado muy pequeñito a tocar, que ha empezado a tocar con 4 años, entonces él aprendió jugando a tocar la guitarra, y luego una parte de mucha dedicación, ¿no? De mucha regularidad. Y de tener con nosotros a un jovencísimo artista, cuenta tan solo con 12 años de edad. Él procede de Madrid, se crió en el barrio de Caño Roto, que es uno de los barrios más fecundos para el flamenco en la capital. Y sin más preámbulos, Morenito de Caño Roto.
nochecita era de invierno. Y acuérdate que llovía. Mi paragüita, yo a ti te abrí y el agua a ti y te caía. Bueno, están viendo un poco ese contraste, son niños que se han formado en Caño Roto. Amos Lora, el primero que hemos visto, no es de etnia gitana, pero lo cierto es que su madre bailaba flamenco, su padre era guitarrista y lo que hicieron desde muy pequeñito es que hiciera procesos de inmersión en los sitios donde se aprendía el flamenco de tradición oral, con lo cual él tuvo acceso a esa formación también en estos barrios, como es el de Caño Roto en Madrid. Morenito de Caño Roto, Abraham Motos, es de este barrio, que es en el que hicimos la investigación además, y quiero que vean el contraste, porque uno es payo, el primero es payo, el segundo es gitano, el contraste un poco del contexto en el que está Morenito, para que vean pues, diferencias, ¿no?, que encontramos en esa mente incrustada. Mi Abraham canta como canta, porque empezaron desde los principios, desde mis personas más ancianas, luego hasta mi madre que cantaba, luego mi hermano, que os he dicho, compartía escenario pues con Camarón, con gente como Los Chorbos, con gente así, y luego empezó ya pues a cantar, canté yo, lo que pasa es que yo ya me quedé mudo, y luego mi niño, pero en mi casa canta todo el mundo. En la raza gitana no se aprende el cante, se puede mejorar, pero es algo que lo llevamos como los cubanos pueden llevar la salsa, o como los neoyorquinos pueden llevar el baloncesto, o como los brasileños llevan el fútbol, pues los gitanos llevamos el flamenco. No, yo no canto, si yo canto llueve. Por la calle de la ira. Bueno, era por hacer una pincelada y que vieran los contextos reales familiares, que esto es la cotidianidad, no solamente están ahí porque estén ese día las cámaras, es que realmente en los barrios se está escuchando la música cada 2 por 3 en cualquier rincón o en cualquier esquina se están juntando para cantar. Voy a seguir un poquito con la presentación, dejo de compartir el vídeo porque si no se nos echa un poquito la hora encima, para que podamos ver la diferencia un poco entre estos dos aprendices que estaba dejando constancia Caterina Hager en su documental, el Children of Flamenco. Y creo que no le he dado a la presentación completa, es ahí, ¿verdad? Y lo que sí veíamos, o lo que sí podemos ver ahora, un poquito más de una década después de este documental que hizo Caterina Hager, es que Amos Lora tiene digamos, está enfocado profesionalmente, esta es su web actual, bueno, está de hecho un poquito más desarrollada de esta imagen. Sin embargo, Morenito de Caño Roto pues tiene unas redes sociales que son las típicas de un joven de su edad. No es ese enfoque profesional, puesto que el contexto es distinto, no es el mismo contexto, no es la misma el desarrollo profesional que se puede hacer en un ámbito o en otro. Digamos que la mente puede tener
determinadas potencialidades, pero hay un entorno, hay una socialización que conduce a una inserción profesional distinta, ¿no? Y yo creo que estos son elementos que tenemos que tener en cuenta dentro de la psicología de la educación musical. Muchas veces muy focalizada en el individuo, pero el individuo pertenece a un contexto. Resumiendo ya, para concluir, la riqueza de esos contextos musicales en la familia, en el aprendizaje colectivo, esto también visto por músicos que nosotros definimos como híbridos, que son profesionales en dos de las culturas de aprendizaje musical definidas y que son muy ricos a la hora de explicarnos las ideas porque ven la otra cultura desde fuera, entonces nos dan mucho pie a definirlas. Muy focalizado en la enseñanza, en el ritmo, en las fuentes del aprendizaje centradas en la escucha, en la grabación sobre su propia práctica y desde luego no en el uso de la notación. La secuencia de aprendizaje, como estaba diciendo, va desde los pares hacia la autorregulación. Hay una interacción entre pares crucial en unos años cruciales previa a la instrucción guiada, como decía, fundamentándose en la segmentación del material, en la visualización del mástil, que si se dan cuenta se sitúan enfrente, también pasa en otras culturas de aprendizaje musical, pero están situados enfrente, lo que hace es ver el mástil totalmente en posición opuesta de cómo lo vería en el clásico. Generalmente estamos más sentados, profesor y alumno junto, y la partitura en el medio. Tenemos una visualización, por lo menos de la arriba y abajo, derecha e izquierda, similar, que es totalmente opuesta en el flamenco. Y la estrategia de tocar lento, con una serie de procesos psicológicos de aprendizaje muy focalizados en la memorización, en la interacción entre pares, como previa a la autorregulación, y esto aumenta mucho la motivación intrínseca en la propia tarea. Y finalmente la evaluación muy centrada en la comunicación y en la audiencia, y en la comunicación centrada en el aquí y ahora, en la música que ellos escuchan, y luego se retrotraen a la escucha de la tradición. O sea, la tradición la escuchan, pero se centran en el aprendizaje de lo que a ellos les gusta, aquí y ahora. Y luego van hacia atrás, que es todo lo contrario que hace el sistema académico, que siempre empezamos por los griegos y nunca llegamos al día de hoy. Esa diferencia entre tocar como disfrute y el estudiar más vinculado a la práctica, que en el play y en el jouer en francés es lo mismo, pero que nosotros tenemos una gran diferencia, ¿no? Ellos parten de un disfrute constante en el aprendizaje, es como, sobre todo en estos inicios, siempre hay una sonrisa a la hora de tocar o siempre hay una sensación de disfrute. También el hecho de que esté conectado todo el cuerpo, que alguien que toca la guitarra te pueda hacer una patada de baile, lo que se llama patada flamenca, o te pueda dar las palmas rítmicamente, y que haya esa transferencia e integración del cuerpo. Además del duende, como estaba definiendo antes, esa flow experience conectada con la audiencia, y la conexión es a través de la emoción. Con esto como conclusiones, insistir en que el dominio musical, que es algo que también salió ayer en las conferencias y en las ponencias de la tarde, el dominio musical es excepcional para observar el gesto y el uso del cuerpo, más que en otros dominios de aprendizaje. El flamenco de tradición oral, en este caso, es excepcional para este propósito porque utilizan muchísimo el cuerpo. El hecho de que la autorregulación se puede relacionar con el gesto y con el uso del cuerpo, que cuando se ha estudiado en el ámbito de la psicología se ha estudiado muy ligada prácticamente al lenguaje verbal, y algunos estudios post-vygotsquianos empezaban ya con el tema del gesto, ¿no? Pero que desde luego la autorregulación y el uso del cuerpo tienen un vínculo enorme. La manera en que usamos el cuerpo es una construcción social desde muy temprana edad, y podemos hacer un análisis desde el enfoque del for cognition, entendiendo la mente corporizada, embedded, incrustada en un contexto social, en activa por la actividad de conexiones neuronales que tenemos que hacer en todo el cuerpo, no solo en el cerebro, sino conectado con la médula espinal. Y la extended mind, o todas las representaciones externas que nos ayudan a gestionar el aprendizaje hoy en día. Y para terminar, les muestro un fragmentito de esa integración del cuerpo con la interpretación también pianística de Andrés Barrios al piano y el Gillo al baile.
como no, también Pablo Rubén Maldonado en Madrid y Miriam Méndez, como esos integradores de la tradición flamenca con la actualidad. Y con esto nada más que agradecer a mis colaboradores Nacho Montero, Nacho Pozo de la Universidad Autónoma de Madrid de Psicología, todo este tipo de disquisiciones que llevamos años dando vueltas, y solamente recordar que durante su estancia en el planeta Tierra mantengan la alegría y el compás. Muchas gracias.